Bien, vamos a continuar con la verificación inicial in situ de la actividad económica financiera. Pues bien, cuando hablamos de la verificación inicial in situ, estamos diciendo que vamos a ir a verificar el negocio del cliente. Vamos a ir a su negocio, a su empresa y vamos a tener ciertas consideraciones para con ello. Primero, para que esto suceda, tenemos que haber pactado con el cliente el día y la hora que vamos a ir a visitarlo. Yo les invoco a ser puntuales, porque esta persona, como antes le mencioné, cumple múltiples actividades y se va a hacer un espacio en el tiempo de todas sus actividades para podernos atender. Así es que si le decimos que vamos a ir el día jueves a las 11 de la mañana, pues estemos el día jueves a las 11 de la mañana y no a las 11:30, ¿no? Ni a las 11:15. Tenemos que ser muy puntuales realmente. La puntualidad es un valor que tenemos que tenerlo siempre muy presente. El motivo es porque, como les vuelvo a repetir, esta persona tiene otras actividades que hacer. Entonces, lleguemos temprano, lleguemos bien, lleguemos inclusive, yo les recomendaría, unos minutos antes, para ver el entorno, ¿no?, del negocio, para darnos una idea si es que tiene clientela, si es que tiene afluencia de público, si es que tiene volúmenes de ventas interesantes en esos momentos. Tenemos que ver qué cosa es lo que vamos a buscar de ese cliente, ¿no? Si estamos por decirles, si vamos a ver un cliente que es un restaurante que vende menús, pues definitivamente vamos a ir a las 9 o 10 de la mañana. Es una mala hora para visitar a ese cliente, definitivamente. Porque a nosotros nos interesa saber cómo vende, cuánto vende. Tenemos que ver afluencia de público. Y una buena hora sería mediodía. Mediodía con la finalidad de ver si realmente tiene esa afluencia de público que el cliente dice tener. Pues en ese sentido vamos a ver, ¿no?, la visita del negocio y la unidad familiar. Vamos a visitar el negocio, vamos a visitar la unidad familiar, ¿no?, del cliente, que esto tiene como objetivo conseguir información para evaluar la capacidad y voluntad de pago, los riesgos y las garantías. No podemos olvidar que toda operación crediticia debe tener siempre dos medios de pago. El primero es lo que genera el propio negocio, sus ventas, y el segundo es el patrimonio del cliente. Si el cliente no tiene el patrimonio versus la operación crediticia, la operación se debe denegar. Nosotros, en las instituciones financieras, voy a ser muy claro en este aspecto, nosotros no somos beneficencia. Nosotros otorgamos créditos y nosotros tenemos que ver por la recuperación de ese crédito más los intereses, ¿no? Pues bien, entonces la visita al negocio para verificar la capacidad y la voluntad de pago y los riesgos es fundamental realmente. Esta verificación no puede darse en el escritorio, desde tu escritorio. Tú no puedes suponer, ¿no?, ni tampoco decir, ya hace 3 meses le di este crédito a este cliente y ahora le voy a dar otro, no tengo necesidad de irlo a visitar. Eso es falso, realmente. Como antes le dije, un negocio es bueno hasta que deja de serlo, y deja de serlo en cualquier momento. En el segmento MIPE, de la micro y pequeña empresa, estos negocios son muy volátiles. No nos olvidemos que aproximadamente el 30% solamente sobrevive al año. Estamos hablando entonces de cada 100 empresas, microempresas o pequeñas empresas que se crean, solamente llegan al 30%. Solamente el 30% llega, el 70% se muere en el camino. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de emplear los fondos de la institución financiera en negocios que no van a rendir. Entonces, por favor, la evaluación crediticia in situ es obligatoria para todo analista de créditos. Luego podríamos hablar de conocer al cliente y ganarse la confianza. No ganarse la confianza con la finalidad de obtener algún beneficio para nosotros o la institución. Es ganarse la confianza para poder nosotros obtener la información correcta y adecuada en calidad y en cantidad. Como antes les dije, el crédito es una responsabilidad. El crédito se otorga mediante información, y esa información debe ser en cantidad y en calidad adecuadas. Nosotros no podemos suponer nada por el cliente. Nosotros tenemos que colocar en nuestra propuesta de crédito todo lo que el cliente nos diga, y
y debe ser totalmente verificable. Entonces, conocer al cliente y ganar su confianza para que suministre información, explicarle que la información que nos proporcione, ¿no?, es confidencial y la calidad de la misma ayudará en la evaluación del crédito. Esto es fundamental. Hay muchos clientes que piensan que nosotros esta información se la pasamos a la SUNAT. Es totalmente falso. Toda la información que el sistema financiero recaba de sus clientes es información netamente confidencial, salvo que por mandato judicial el juez determine que la información que tenemos de los clientes pueda pasar a algún órgano o institución del Estado. En este caso, a la SUNAT o al mismo Poder Judicial, pues nosotros en cumplimiento de las leyes, pues tendríamos que otorgarle la información, pero siempre y cuando haya un mandato judicial. Este tema tiene que quedar muy claro para todos, tanto para nosotros, nuestro sistema financiero, como para nuestros clientes. Luego tenemos la finalidad de esta verificación es evaluar la viabilidad y el potencial de negocio y su real necesidad de financiamiento. Como vimos al principio, vamos a tener la obligación nosotros de poder ver cuánto necesita el cliente, para qué lo necesita, a qué plazo lo necesita. Esa información nos lo va a dar el destino del crédito. ¿Qué cosa es lo que quiere adquirir el cliente? Allí in situ, en el mismo negocio, el cliente nos va a decir, mira, yo necesito el dinero para adquirir tela, porque voy a cumplir con un contrato con una determinada tienda y voy a fabricarle 10.000 jeans. Entonces, es fundamental realmente saber, ¿no?, qué cosa es lo que necesita el cliente. Ahí vamos a saber que necesita comprar tela. Pero solamente va a comprar tela, no comprará también cierres, no comprará también botones, no comprará también hilo, no de repente va a contratar los servicios del corte de esa tela, del ensamblado de los jeans. Entonces, nos vamos a dar una idea realmente de qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Es la verificación. Esta verificación de lo que el cliente nos está pidiendo es fundamental y debe ser in situ, no puede ser operada a distancia, ¿no? Entonces, haciendo una breve recapitulación de estos 3 primeros puntos, ¿no?, la visita al negocio y la unidad familiar es importante. Saber cuántas personas va a mantener este negocio. La calidad de vida de estas personas también es importante. De repente hay alguna persona enferma en la familia, algún niño o algún adulto que tenga alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad terminal, también nos va a determinar para qué el cliente necesita el dinero. Yo recuerdo mucho de una oportunidad de un analista de créditos que me trajo una operación crediticia y pedía un crédito que no encajaba bien dentro de lo que el negocio requería. Y le pregunté cuál era el real uso que se le iba a dar a ese negocio y el analista de créditos me dijo, bueno, Enrique, la verdad es que lo que el cliente está pidiendo es dinero para salvarle la vida a su suegra porque está muy mal, está en el hospital y necesitan este dinero para adquirir algunos medicamentos y para proceder con una operación, ¿no?, para el procedimiento de la operación. Inmediatamente yo le dije que el crédito no podía ser por el Banca Mipe, definitivamente estaba desvirtualizando totalmente la operación, que el cliente pidiera un crédito por banca personal y por allí podríamos atenderlo, ¿no? Entonces, no es que no querramos atender a un cliente, sino que no podemos desvirtualizar las bancas, no podemos hacer un desorden de las bancas y eso es lo que nos lleva a hacer las verificaciones in situ, ¿no? Tratar de ver cuál es la real necesidad del cliente, cuánto el cliente necesita el dinero, para qué lo necesita, ¿no?, y ver si realmente nos va a proporcionar también la información que nosotros requerimos para hacer una buena operación. Luego de esto, pues tenemos que tomarnos unos minutos para conocer la dinámica del funcionamiento del negocio. ¿Cómo lo hace el cliente, ¿no?, apreciar la dimensión del negocio? Tal es el local. El local es propio, es alquilado, es familiar,
es prestado, pues tenemos que tener muy claro, porque si en algún momento nosotros queremos cobrar, pues si el local es alquilado, pues tenemos que ver de que el contrato de alquiler esté dentro del plazo del crédito. Y ese tema pues es fundamental, ¿no? Tiene que mostrarnos entonces ahí su contrato de alquiler, ¿no? Si el local es propio, tiene que mostrarnos su autoavalúo, pero más que el autoavalúo yo pediría, ¿no? Registros públicos. Si es familiar, pues quién es el dueño del negocio, entonces mostrarnos el documento que nos indique quién es el familiar o si es prestado, pero tenemos que tener muy claro, porque allí es donde nosotros vamos a ir a cobrar si es que hay algún incumplimiento. Y si el cliente ya no está allí, pues, y hemos fallado en esta verificación, pues estamos en serios problemas, porque la casa probablemente también sea alquilada o vive en casa de familia, y el cliente podemos perderle todo el rastro para poder cobrarle. Por otro lado, tenemos el tema de los inventarios. Yo sé que hay muchas falencias en el tema de la investigación por el tema de los inventarios. Y aquí tenemos que ser muy puntuales, tenemos que ser muy profesionales en nuestro trabajo. Los inventarios, pues no es que el cliente tenga la tienda o el negocio lleno de mercadería, pues sabemos muy bien que existen los negocios montados. Y los que trabajan en crédito saben muy bien qué cosa es un negocio montado. Para los que recién se están iniciando, pues les comentaré que un negocio montado es aquel negocio en donde uno va a hacer la evaluación crediticia, ve que hay mucha mercadería, evalúa muy rápidamente esa mercadería, cuánto está valorizada y procede a realizar su operación. Pues bien, los negocios montados pues tienen mucha mercadería, pero prestada, que no es de ellos. Entonces, para evitar el montaje de estos negocios, pues tenemos que pedir las boletas o las compras, o las boletas o las facturas de compra de esa mercadería. Que la mercadería, que esos inventarios le pertenezcan al cliente y no le pertenezcan a terceros. Que no sea tampoco mercadería en consignación. Debe ser mercadería propia del cliente, insumos o materia prima. Que sea propio del cliente. Esos inventarios deben pertenecerle al cliente, al igual que los equipos, ¿no? Hay que ver esos equipos, cuál es su nivel de obsolescencia. Hoy en día contamos con muchísima información en red, realmente. En la red tenemos muchísima información. Para eso, como muchos dicen, existe el doctor Google. Pues preguntemos si es una máquina, vamos a suponer es una computadora. ¿Cuántos años de uso tiene una computadora? Entonces, si el cliente, si ustedes me dicen es una cabina de internet, una computadora, ¿cuánto tiempo de vida tendrá? ¿Un año? 2 años y bastante, diría yo. 2 años y bastante. Lo que más allí se malogra es el teclado, el mouse, pantallas. Entonces, si ya tenemos todo eso en forma integral que se va malogrando, pues podríamos decir que como máximo 1 año y medio, 2 años duran esas máquinas. Si eso el cliente pretende ponernos en garantía, pues créanme que no les va a servir de nada. Porque en el momento que quieran ustedes vender esas garantías, pues no les van a dar prácticamente nada. Tenemos que ver cuál es el estado de conservación en el que se encuentran esos inventarios, esos equipos, inclusive los vehículos. Hay clientes que nos dicen, sí, yo tengo mi auto, pero el auto de repente en su tarjeta de propiedad aparece como un vehículo particular, de uso propio, pero sin embargo ese carro lo están taxeando. Y si te lo quieren poner de garantía, ese carro con 2 años de uso, pues no te van a dar prácticamente nada. Entonces tenemos que ver cuál es el estado de conservación en el que se encuentran. Eso no te lo pueden contar. Yo te puedo decir, sí, yo tengo un vehículo, yo tengo un Toyota. Y muchos dirán, wow, un Toyota, sí, un Toyota es un buen carro. Claro, un Toyota es un buen carro, pero si nosotros decimos que ese vehículo es del año 1980 y te lo quieren poner en garantía, pues definitivamente no te van a dar nada. Entonces tenemos que ver el vehículo, qué uso se le está dando, ¿no? Por otro lado tenemos el tema de las ventas. Ventas, pero ventas netas, no ventas brutas, por favor. Es importante saber cuánto vende el cliente, primero para ordenarlo en la banca, saber si es que es microempresa o si es pequeña empresa. Y después para darnos una idea de más o menos
cuánto vende para poder saber si es que el cliente puede acceder al crédito. Es importante nosotros tener en mente siempre, en forma muy general, quizás, cuánto es lo que vende el cliente y poder saber cómo nos va a pagar el crédito. Y por otro lado, orden y limpieza. Por favor, aquí sí quiero ser muy puntual. El hecho de que muchos empresarios de la micro y pequeña empresa estén en las zonas periféricas de Lima, ¿no? O estén en los conos, cono norte, cono sur, cono este, cono oeste, ¿no? Pues no quiere decir que si es un segmento que muchos mal informados dicen que son segmentos pobres de la población, pues eso no quiere decir de que tenga que tener el negocio en malas condiciones, de que tenga que tenerlo desordenado, ¿no? Y sucio. Pues definitivamente eso es un muy gran indicador de el orden y limpieza, de que sí que podemos entrar en la operación crediticia, sí o no. Pues créanme que es importante ese tema para poder tenerlo muy claro. Luego tenemos preparar los estados financieros del mes. Tenemos nosotros, muchos piensan, oye, una MIPE, la señora que vende jugos o el señor que vende verduras o que vende fruta en el mercado, ¿tendrá un balance general? ¿Tendrá ganancias y pérdidas? Es más, ¿tendrá un flujo de caja proyectado? Pues yo les podría decir que sí y también que no. Ellos particularmente no lo tienen, pero es tu responsabilidad como analista de negocios crearlos con la información que vas a levantar del cliente. Pues para ello, pues, la información que vas a levantar no es una información ni siquiera mensual, ¿no? Perdón, no es una información anual, es una información mensual. Vamos a levantar información para un mes. Y con esa información de un mes es lo que nosotros necesitamos para empezar a armar la operación crediticia. Mucho cuidado. Yo sé que muchos clientes, a muchas personas, tratan de impresionarlos. Le dicen, pero ¿por qué usted me pide tanta información? ¿Qué gano yo dándole tanta información a usted si han venido de otra institución financiera y sin ningún tipo de información me van a dar un crédito? Pues no se dejan sorprender, eso es falso. Ninguna institución financiera otorga un crédito sin información, ninguna. Así que no se dejen sorprender por esas personas que les vienen a decir, viene otra institución financiera y sin ningún papel y sin ninguna información me otorgan un crédito. Eso es falso, cuidado. Así que si no hay información, no hay crédito. Por favor, ténganlo presente. Si no quiere tener serios problemas con auditoría interna, y peor sería tener un problema con la Superintendencia de Banca y Seguros ante una eventual revisión de las carpetas o los files de crédito de los clientes. Así es que cuando preparemos nuestros estados financieros, preparemos nuestra carpeta, debe contener toda la información básica que requiere la SBS, ¿no? Preparar los estados financieros del mes con cifras que proporcione el cliente. El cliente es el que nos va a proporcionar las cifras, pero para ello nosotros debemos hacer preguntas y repreguntas para confirmar y reconfirmar que las cifras que nos está dando el cliente pues son cifras que realmente son verdaderas. El cliente de repente te puede decir, yo vendo 30.000 soles al mes. O vamos a suponer, el cliente te dice, vendo 40.000 soles al mes. Pero sin embargo, en otro momento de la conversación, tú le puedes preguntar, ¿y cuánto vendes diario? ¿No? Y el cliente te va a decir, diario yo vendo cerca de casi 1.000 soles diarios, ¿no? Y de lunes a viernes, sí, bueno, de lunes sí es un promedio de 1.000 soles, pero sin embargo te dijo 45.000 soles mensuales. Entonces, ahí hay algo que anda mal. Entonces, ¿de dónde nos vamos a agarrar? Vamos a agarrarnos de lo que te acaba de decir, de los 1.000 soles diarios, porque más o menos dices un promedio de 7.000 soles al mes. Entonces estamos hablando de casi 30.000 soles mensuales. No es que el cliente quizás no te haya querido sorprender. Yo no creo que te haya querido sorprender. Lo que pasa es que a veces los clientes se entusiasman y quieren decir algo más para asegurar el crédito. Pero tratemos de caerles bien a los clientes y tratemos de brindar toda la confianza necesaria para que el cliente nos otorgue la información que realmente nosotros necesitamos. Indagar sobre las expectativas del cliente y las dificultades que tiene. Es fundamental saber qué expectativas tiene el cliente de ese negocio que va a realizar con el crédito que le vamos a otorgar.
cuándo piensa cobrarlo, cómo piensa cobrarlo, cuándo piensa pagarlo, cómo piensa cobrarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, veamos también, indaguemos sobre las dificultades que puede tener el cliente, ¿no?, con respecto a la cobranza de los créditos que pudiera otorgar y a los pagos que pudiera darnos a nosotros. Entonces tenemos que ver dónde pueden estar esas dificultades, esos riesgos que, de no ser muy relevantes, podríamos entrar en la operación sin ninguna dificultad, pero de ser muy relevantes, hasta allí puede llegar tu operación crediticia. Luego se tienen créditos, ¿no?, si tiene créditos en otras instituciones financieras, ayuda a saber sobre el servicio de la competencia. Como ya les vuelvo a repetir, es importante tener una red de contactos en todo el sistema financiero. No nos cerremos las puertas. La misma información que tiene nuestro cliente en una institución financiera la tiene con nosotros y con otros. Así es que no estamos descubriendo nada, no estamos descubriendo la pólvora. Lo único que estamos haciendo es estamos cerrándonos la puerta a información relevante nuestra, ¿no?, para nosotros hacer una buena evaluación crediticia a tiempo real y no después de un mes o mes y medio como nos brindan la información en las centrales de riesgos. Es importante tener esto en cuenta, no nos cerremos las puertas, por favor. Por otro lado, debe usarse el sentido común para cruzar la información y tener consistencia. Toda la información que nos brinde el cliente debe ser consistente. Si nos da un número de teléfono, verifiquémoslo en las páginas blancas o en las páginas amarillas, ¿no? Verifiquemos su número de RUC, entremos a la SUNAT, veamos si el número de RUC es coincidente con el cliente, si el código SIU es consistente con el giro del negocio, con la dirección del cliente, de su casa. Tenemos que cruzar toda la información. No es porque el cliente nos dice la información y nosotros vamos a creer a ciegas. Crédito, como muchos dicen, es creer, es confianza. Eso quizás fueron en otras épocas. Hoy en día, con el nivel de información que se maneja, pues no podemos nosotros dar crédito a cualquiera. Y menos cuando el dinero no es nuestro. Tenemos que ser responsables en este sentido. Pues tenemos que cruzar toda la información que el cliente nos brinde. Si nos da su DNI, pues entremos a la página web de la RENIEC y verifiquemos que sea realmente la persona que indica ser, ¿no? Los recibos de luz, de agua, de teléfono deben contener la dirección la dirección de la casa y la dirección del negocio. Pues tenemos que verificar toda esa información. Como dice, debe tener consistencia y debemos usar el sentido común. Algunos me preguntarán, ¿y qué pasa cuando la dirección en el recibo de agua, de luz o de teléfono aparece manzana C, lote 7, etapa 3, y en otro recibo aparece calle Los Colibrís 126? Pues bien, es simple, la municipalidad nos va a poder indicar si es que esa manzana, ese lote, esa etapa coinciden con la nueva dirección que ya le pusieron a la calle donde el cliente vive o tiene su negocio. No nos olvidemos que hay casas negocios también. Verificar las boletas y o facturas de por lo menos un periodo, ¿no?, mensual. Es importante verificar, hacer la verificación de esas boletas y o facturas de compras que deben contener información del cliente, deben tener por lo menos un nombre y un apellido, deben ser por compras significativas y que se consideren dentro del giro del negocio. Cuidado con esas boletas que no tienen nombre y que el cliente le pone nombre con otro lapicero, con otra tinta. Se van a someter a una auditoría muy severa realmente si es que el cliente ha puesto o ustedes le han puesto el nombre y apellido. Tengan mucho cuidado con ese tema. ¿Okay? Es un tema que en algunas instituciones financieras es considerado como un delito y estarían poniendo en riesgo su puesto de trabajo por un cliente. No nos olvidemos, nosotros trabajamos para una institución financiera y el cliente es nuestra razón de ser, pero quien nos paga el sueldo es la institución financiera y le debemos total lealtad a ella. Hasta aquí hemos llegado en verificación inicial in situ de la actividad económica financiera. Gracias.